Buenos días, jóvenes. Soy estudiante de la Ingeniería en Electromecánica del Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Norte de Puebla. Vamos a hablar sobre bombas pertenecientes a la materia de sistemas y máquinas de fluidos. Hablaremos del principio de desplazamiento positivo. El principio de desplazamiento positivo consiste en el movimiento de un fluido causado por la disminución del volumen en una cámara. En la máquina de desplazamiento positivo, el elemento que origina el intercambio de energía puede tener movimiento alternativo de émbolo o movimiento rotatorio, rotor. En las máquinas de desplazamiento positivo, tanto recíprocas como rotatorias, siempre hay una cámara que aumenta el volumen de succión y disminuye el volumen de impulsión, por lo que también se les llama máquinas volumétricas. Hablando de una forma más concisa, el principio de desplazamiento positivo consiste en el movimiento de un fluido causado por la disminución del volumen de una cámara. Hablaremos de una máquina rotatoria. Una máquina rotoestática es una máquina de desplazamiento positivo de movimiento rotatorio. El intercambio de energía de fluido se hace siempre en forma de presión, en contraposición a las turbomáquinas, que en los cambios de dirección y valor absoluto de la velocidad del fluido juegan un papel esencial. Las turbomáquinas basadas en la ecuación de Euler en general no son reversibles. Una bomba rotodinámica al funcionamiento como una turbina empeora su rendimiento y en algunos casos es incapaz de producir potencia útil. La razón es que los ángulos de los álabes juegan un papel decisivo en la transmisión de energía, y al funcionar como turbina los álabes no poseen ya los ángulos apropiados. En las transmisiones y controles se emplean casi exclusivamente las máquinas de desplazamiento positivo. Quedan casi eliminadas de este dominio las turbomáquinas. Hablaremos más específicamente de las bombas de émbolo. Las bombas de émbolo se adaptan más a grandes presiones y pequeños caudales. En las bombas rotodinámicas, centrífugas y axiales, a pequeñas presiones y grandes caudales. Las bombas rotodinámicas, centrífugas y axiales, a pequeñas presiones y grandes caudales. Las bombas rotodinámicas son máquinas a mayor número específico de revoluciones, más rápidas que las bombas de émbolo. Aquí podemos observar cómo está construida o cómo está más especificada una bomba de émbolo, contando principalmente con el motor, una biela, el vástago, el émbolo, el cilindro, la tubería de impulsión, tubería de aspiración, la válvula de impulsión y válvula de aspiración. Veamos un ejemplo de cómo se podría ver más en la aplicación estos casos. Aquí presento el siguiente problema. Dice: este problema se despreciarán las pérdidas y el rozamiento. Una bomba de émbolo de agua de doble efecto tiene un émbolo de 250 milímetros de diámetro. El diámetro del vástago del émbolo es de 50 milímetros y sobresale por una parte solamente. La carrera es de 375 milímetros y la velocidad de giro del cigüeñal es de 60 revoluciones por minuto. La altura de presión negativa de aspiración es de 4.5 metros columna de agua y la impulsión 18 metros columna de agua. Nos pide calcular la fuerza que se requiere para mover el émbolo en las carreras de ida y vuelta, el caudal de la bomba y la potencia absorbida por la bomba. Lo primero que debemos de hacer es calcular el área transversal del émbolo, que está dada por la fórmula de área es igual a pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Sustituyendo los valores y haciendo sus conversiones a sistema internacional ya en metros, tenemos que para el área del émbolo es pi por 0.25 al cuadrado sobre 4, los cuales nos da un resultado de 0.04909 metros cuadrados. Para el área transversal del vástago se usa la misma fórmula, dándonos un resultado de 0.001963 metros cuadrados. Procedemos a obtener las presiones de aspiración y las presiones de impulsión. La presión de aspiración sería igual a 4.5, que vienen siendo los metros columna de agua, por 1000, que es la densidad del agua, por 9.81, que es la gravedad, dándonos un resultado de 44.145 newton sobre metro cuadrado, que vendrían siendo pascales. La presión de impulsión
sería siguiendo la misma fórmula, solo que con los 18 metros columna de agua, dándonos un resultado de 196.580 newtons sobre metro cuadrado. Al despreciarse el rozamiento del émbolo en las partes del cilindro, se obtiene que la fuerza que se requiere para mover el émbolo de ida es, para la aspiración, F1 de aspiración, es la presión por el área, que nos da un resultado de 2167 newtons, y para la impulsión, F1 de impulsión, vendría siendo la presión por el área menos el área del vástago, nos daría un resultado de 8321 newtons. Por lo tanto, la sumatoria de estas fuerzas nos daría un total de 10.488 newtons. Esta es la fuerza que se requiere para mover el émbolo en la carrera de vuelta. Para F2 de aspiración sería la presión de aspiración, en este caso por el área del émbolo menos el área del vástago, que nos daría un resultado de 2080 newtons. Y para la de impulsión sería la presión de impulsión por el área, que nos daría un total de 8668 newtons. Por lo tanto, tanto la fuerza 1 de la fuerza 2 de aspiración e impulsión nos darían un total de 10.748 newtons. Esa sería nuestra fuerza necesaria. Y para calcular el caudal de la bomba, vendría dada por el caudal de la carrera de ida, 1, que es igual al área por S, que vendría siendo la carrera, por N, que son las revoluciones, sobre 60. Esto nos daría un resultado de 0.01841 metros cúbicos sobre segundo. Para la carrera de caudal de vuelta se usaría casi la misma fórmula, considerando que el área del émbolo menos el área del vástago, lo cual nos da un resultado de 0.01763 metros cúbicos sobre segundo. Por lo tanto, la suma de ambos caudales nos daría un resultado de 0.036.079 metros cúbicos sobre segundo. En su equivalencia se tendrían 36.79 litros sobre segundo. Y para el último inciso, que nos pide la potencia absorbida por la bomba, al hacer pérdidas de la potencia absorbida será igual a la potencia útil, utilizamos la siguiente ecuación, que es H es igual a la presión de impulsión sobre la densidad por la gravedad menos la presión de aspiración sobre la densidad por la gravedad. De esta ecuación se dedujo de la ecuación de Bernoulli y nos da un resultado de 18, que son los metros columna de agua, menos los 4.5 metros columna de agua, que serían igual a 22.5 metros. Luego se aplicará la siguiente ecuación, la presión absorbida, que es igual a la presión útil, y la presión la obtenemos de la fórmula de caudal por densidad por gravedad por altura. Nos daría un total de 7.963.6 watts, que en su equivalencia vendrían siendo 9.636 kilowatts. Ahora veamos esto de una forma más práctica. Ok, empezaremos con el primer análisis, que será el estudio de movimiento, la animación, para decirlo de otra manera. Ya tenemos nuestra bomba diseñada en SolidWorks y lo único que haremos es irnos a estudio de movimiento. Colocaremos la opción de motor rotatorio en la pieza del rotor, que es la que tiene que girar, y daremos play para verificar que si es correcto, y como vemos es correcto. El rotor gira, la manivela hace su trabajo y el émbolo logra empujar. Bueno, eso es todo con respecto al análisis de movimiento. Bueno, utilizando la plataforma de diseño, en este caso SolidWorks, tenemos ya la bomba armada. La bomba de émbolo ya está lista, tiene todas las relaciones necesarias. Y bueno, vamos a continuar con la simulación. Abrimos el asistente para análisis Flow Express, verificamos.
verificamos que todo esté cerrado. Continuamos con la flecha de aquí y podemos ver el volumen del fluido. Esto nos indica dónde está pasando el fluido, qué se va a analizar del fluido. Escogemos los dos tipos de fluidos existentes. En este caso usaremos agua y verificaremos la cara. En este caso seleccionaremos la cara que tenga contacto con el fluido. Para ello, botón derecho, y seleccionamos la cara que está en contacto con el fluido. Seguimos. Para este tipo de caso, como no podemos hacer que el fluido pueda pasar hacia, digamos, de un lado a otro y que el émbolo se mueva, vamos a escoger la cara del émbolo para hacerlo visual de esta manera. Seleccionamos la cara que está en contacto del fluido, en este caso del área del émbolo. Seguimos y lo simulamos. Listo, termina de hacer los cálculos necesarios y la simulación. Podemos verlo de dos formas, de tubería o con bolas. Seleccionamos la segunda. Aquí podemos observar cómo el fluido va entrando. Como es en esta parte, entra con presión, se dirige directo hacia el émbolo y ahí es el análisis. Ahora vamos a hacerlo de la siguiente, otra manera, en la que ahora el émbolo sea la entrada y esta parte sea la salida, para ver cómo funcionaría de esa forma. Vamos de nuevo al asistente para análisis express. Va a tomar directamente ya el análisis hecho anteriormente. Solo vamos a darle atrás y solo vamos a eliminar caras. En este caso la del émbolo y la cara. En esta parte vamos a seleccionar esta vez la cara del émbolo que está en contacto con el fluido, y vamos a seleccionar la cara superior, bueno, la parte superior de esta pieza, la cara que está en contacto con el fluido, y volvemos a hacer el análisis. Vamos a la que 10. Listo, ahora podemos ver qué pasaría cuando el émbolo hace la impulsión de nuevo. Ahora por esta parte, cuando el fluido, cuando el émbolo impulsa el fluido hacia afuera, así es como reaccionaría este tipo de fluido. Como podemos ver, el émbolo generaría presión. Podemos verificar por la barra que está aquí, la velocidad a la que iría el fluido, y por el color que está denotando podemos ver que cuando el émbolo lo empuja empieza a generar fricción y por ello más temperatura. Podemos ver entonces que conforme el émbolo va empujando el fluido, genera más velocidad a la hora de salida. Se hicieron dos simulaciones por separado para ver cómo en una entraba por esta parte el fluido y llegaba al émbolo, haciendo que este fuera el de entrada y el émbolo de salida, y otra para hacer que el émbolo fuera la entrada en el momento de la impulsión y la parte superior fuera la salida. Bueno, con eso concluimos este trabajo.